¿Dónde nace su relación con Alonso Lujambio? Nos conocimos en la academia hacía mucho tiempo, pero por ahí de 1994, cuando el Consejo General del IFE termina la elección, se proyecta una necesidad de ajustar la ley y de tratar de mover la ley más para adelante. Y algunos consejeros de entonces, básicamente Santiago Krill y José Agustín Ortiz Pinchetti, organizaron una cosa que se llamaba el Seminario del Castillo, porque nos reuníamos en el Castillo de Chapultepec todos los martes. Y ahí nos invitaban a los jóvenes de aquel entonces inquietos por tratar de aportar algo distinto, y ahí coincidimos muchas veces Alonso y yo, y ahí, más que conocernos físicamente, que ya nos habíamos visto muchas veces, empezamos a compartir nuestras preocupaciones por la democracia, nuestras preocupaciones por el esquema de partidos políticos. Él muy insistente en la problemática sobre cómo conformar un Congreso que fuera más representativo y que fuera funcional. Y desde luego pues, construir una nueva autoridad electoral. Y en el Seminario del Castillo discutimos con otros profesores, con el maestro Molinar, con el maestro Weldon, desde luego con Jaime González Graf, con muchos jóvenes asesores de Santiago Krill y demás, muchos que venían del ITAM, sobre todas estas ideas, para conformar un proyecto de reforma electoral, que finalmente fue uno de los insumos que se tomaron para tratar de proyectar la reforma de 1996. ¿Cómo se complementan la academia y la política? A ver, es una pregunta interesante porque yo podría mencionar tres ejemplos distintos. Uno es el mío, en el que yo venía de la academia, pero si bien había producido, no tenía todavía una línea muy clara de investigación. Yo venía de estar estudiando en Oxford y mi inquietud era tratar de entender en términos generales el sistema político mexicano, debate en el que estaba Alonso hacía mucho tiempo y el maestro Molinar también. Pero ellos tuvieron una formación académica de otro estilo. Entonces yo llegué y muy fácilmente me incorporé a la administración académica y después al IFE, porque sí, la línea que me interesaba era partidos políticos, prerrogativas y demás. Por eso me pidió Pepe Woldenberg que fuera director ejecutivo de prerrogativas. Cuando entré aquí, la academia se acabó. Ya no hay espacio, sobre todo a nivel de dirección, para seguir en eso. El siguiente modelo fue Molinar, que siempre había coqueteado con hacer política, pero siempre se había mantenido en centros académicos, desde el Colegio de México, el mismo ITAM y demás. Y en el momento en el que Juan fue nombrado consejero electoral, abandonó completamente dejó de producir completamente y se dedicó tiempo completo a hacer política. Primero aquí en el IFE, después ya salió, se incorporó a la Secretaría de Gobernación con Santiago Krill en el gobierno de Fox y demás. Y digamos que la academia fue su plataforma a través de la cual generó un conocimiento que le permitió aplicar sus conocimientos en la política. Alonso no. Alonso nos daba algo de envidia a Juan y a mí, porque además de que estaba en el IFE, en una de las comisiones más difíciles, que era la Comisión de Fiscalización, que implicaba construir la fiscalización de los partidos políticos, que ese fue el ejercicio de 1996 a 2003, construir la fiscalización, sentar criterios, establecer mecanismos de revisión del dinero de los partidos políticos, inventar un montón de mecanismos para evitar que los partidos no nos rindieran cuentas, sino que permanentemente estuviera ahí. Esa construcción, que fue muy intensa, y que demandaba mucho tiempo, eran debates muy grandes en esta mesa del Consejo General. Bueno, Alonso logró hacer eso y al mismo tiempo seguir produciendo académicamente.
Por eso digo que nos daba envidia, porque para él los días eran más largos que para nosotros. Uno llegaba ya agotadísimo después de haber revisado que si los pesos del partido tal, de que si las cuentas, que si... Él hacía eso, generaba ideas, era consejero electoral y además seguía produciendo artículos, libros y demás, lo cual habla no nada más de su capacidad, sino del buen equipo que formó. Muchos de los jóvenes de entonces que formaban parte de su equipo de asesores, fundamentalmente Horacio Vives, ayudaron a Alonso a poder mantener este equilibrio. Ser un político, creador de una institución como fue la fiscalización aquí en el IFE, y al mismo tiempo mantener su trabajo académico. Cuando Alonso nos deja, es impresionantemente sorprendente la cantidad de cosas que produjo cuando otros estábamos exclusivamente ya metidos en la política. Y esa vinculación fue muy afortunada para él, le permitió seguir reflexionando. Nosotros dejamos de alguna manera la reflexión y nos pusimos a aplicar lo que habíamos hecho. No, él seguía reflexionando y seguía construyendo alternativas de lo que le gustaba. Siempre traía un libro de alguna biografía en la mano. A él le gustaba mucho leer las biografías y de hecho escribió muchas biografías. Y esa situación no la dejó. Y le permitía seguir reflexionando sobre México, sobre la política, sobre la historia de México, sobre el Partido Acción Nacional, sobre los grandes creadores, los grandes panistas, y después escribir incluso o coordinar un libro sobre el dinero y la política, mientras que pues, la mesa de consejo seguía trabajando. ¿Qué motivó o por qué surge la exigencia de que los partidos políticos rindan cuentas y cómo mejoró esto en la equidad de las contiendas electorales? Bueno, a ver, empezando por el final, la gran ventaja que tuvimos Alonso y yo como amigos fue que él presidía la Comisión de Fiscalización y yo, al ser director de prerrogativas, tenía en mi dirección la obligación de hacer la fiscalización. A mí me tocó montar la oficina de fiscalización, no existía. De hecho, la reforma de 1996 crea la fiscalización y la coloca en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas. Ahora, ¿por qué? Porque el debate anterior, el debate atrás de la reforma de 1996, al menos uno de esos debates, tenía que ver con mejorar las condiciones de la competencia de los partidos. O sea, ya había un órgano electoral, ya existía el IFE como tal, ya existían mecanismos más amables para que cualquier grupo que quisiera participar construyera un partido político. Ya existía la figura de agrupaciones políticas para aquellos pequeños grupos que no alcanzan a ser partido pudieran tener un espacio de participación con prerrogativas y con reconocimiento legal. Entonces, todas esas partes ya estaban avanzadas, pero había una que le preocupaba mucho a los partidos de oposición de entonces: había que mejorar las condiciones de la competencia. Y el trabajo fue cómo construir un mecanismo en 96 que le diera a los partidos políticos mejores condiciones de comunicación, más tiempo en los radios, en el radio y la televisión, nuevos mecanismos para estar en la propaganda, y los legisladores muy pronto llegaron a la conclusión de que pues, para eso se necesitaba dinero. Y el gran brinco que da la reforma de 96 es incrementar impresionantemente el financiamiento público de los partidos. Y ese financiamiento surge, bueno, el ejemplo que yo recuerdo es en la elección de 94, los partidos políticos se gastaron 400 millones de pesos, entre todos. En la elección del 97, los partidos se gastaron 2.200 millones de pesos. De ese tamaño fue el cambio porque las prerrogativas habían crecido. Los partidos empezaron a tener dinero para comprar radio y televisión, empezaron a tener dinero para hacer propaganda en las calles. Todo el boom de la propaganda de los partidos se da justamente como resultado de la reforma de 96. Y yo creo que en esa reflexión los legisladores previeron de que si se les iba a dar dinero a los partidos,
teníamos que obligarlos a rendir cuentas. Y rendir cuentas implicaba un mecanismo de fiscalización que no existía. Y Lujambio toma la batuta. Mientras otros consejeros llegaron y dijeron, no, yo me quiero encargar del Registro Federal de Electores, Jackie Pechar, yo me encargo del tema de prerrogativas, Mauricio Merino, yo me meto al Servicio Profesional Electoral. Alonso Lujambio dijo, yo me meto a fiscalización. Y era una necesidad porque iba a ser muy difícil que se les diera tanto dinero a los partidos si no rendían cuentas. Entonces la meta de Alonso no nada más era de que de cada peso que les dábamos nos explicaran en qué lo habían gastado, sino además explicarle a la sociedad que el dinero que se les daba a los partidos era dinero bien gastado para la democracia, que es un tema más difícil. Hoy la crítica al financiamiento público es porque se le da dinero a los partidos políticos y aunque rindan cuentas, la sociedad piensa es mucho. Se podría gastar menos y debe gastarse en otro. En 1996 había que darles más dinero a los partidos, había que hacer que rindieran cuentas por primera vez y al mismo tiempo convencer a la sociedad de que eso era sano para la democracia. Y que justamente porque había mejores condiciones de la competencia se podía avanzar. ¿Cuándo fue cuando la sociedad estuvo de acuerdo con esto? Cuando 4 años más tarde, un año más tarde, en 97, el PRI pierde el control de la Cámara de Diputados. Era el partido mayoritario, pero ya no tenía la mayoría absoluta de los asientos. Y 3 años después, el Partido de Revolución Institucional pierde la presidencia de la República. Y atrás de todo esto había el éxito de la reforma para generar mejores condiciones de competencia, pero al mismo tiempo una fiscalización que iba acompañando este dinero. Y cosa que fue muy sana. Yo creo que por eso la reforma de 96 planteó los 2 o 3 problemas fundamentales, porque además nos dio un tribunal electoral mucho más sólido, mucho más fuerte, que permitía que si nosotros nos equivocábamos, el tribunal corregía. En el libro Constructor de Instituciones, la obra de Alonso Lujambio comentada por sus críticos, donde usted escribe, se habla de fiscalización. Y quisiera retomar una frase donde menciona que el contexto político en el que se lleva a cabo el proceso electoral de 2000 puede resumirse como un incremento cotidiano en la incertidumbre democrática del país. Hubieron 2 grandes quejas en el momento, los llamados Pemex Gate y los amigos de Fox. ¿Podría relatarnos en qué consistieron y cómo se vivió desde el IFE? A ver, lo que estábamos viviendo hacia el 2000 era justamente el incremento de la incertidumbre, porque veníamos de una etapa en la que en términos electorales había 2 o 3 certezas. La primera era que el candidato a la presidencia de la República lo nombraba el presidente de la República. Y la segunda era de que iba a ganar. El candidato del PRI iba a ganar. Y lo que empezó a conformarse durante el finales de los 80 y los 90 fue primero la experiencia de 88 con una elección en donde un PRI que se había dividido, de donde había salido Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y una gran cantidad de priistas, pusieron en jaque el proceso electoral. Y el efecto de la caída del sistema en aquel entonces fue una primera alerta muy grande de que en México las elecciones iban a tener que ser consideradas de manera diferente. Pero no había cambiado todavía la decisión que tomaba el presidente de la República, que era de alguna manera nombrar quién iba a ser el candidato del PRI a la presidencia. En 94, Salinas nombra a Colosio candidato a la presidencia de la República. O sea, se siguen todos los rituales, pero finalmente sabíamos que era la decisión que tomaba el presidente, el gran elector. Pero Colosio es asesinado. Y la capacidad de Salinas de nombrar libremente a quien iba a ser presidente no disminuyó, pero ya no tenía tantas opciones. Ya los tiempos no daban para nombrar gentes constitucionalmente que estaban en su gabinete. Ya se perfilaba una situación distinta. Y lo que empezó después de esa experiencia a pasar, cuando nos acercábamos al 2000, era que el PRI
después de la experiencia de Colosio, después de la experiencia de Salinas, empieza a reformarse para tratar de encontrar un mecanismo más democrático para nombrar a su candidato a la presidencia de la República. Porque era un PRI que había sufrido una gran pérdida, con una fracción del partido que se había separado y que habían conformado el PRD, y era un PRI que estaba luchando por acercarse a la sociedad cuando la oposición en su conjunto, la izquierda ya organizada en un PRD y la derecha en un PAN creciente, pues estaba poniendo en jaque la elección del 2000. Entonces, por eso, por primera vez pensamos, ¿y qué tal si no gana el PRI? ¿Y qué tal si hay esa posibilidad? Entonces, cuando esa sensación se hace presente en el imaginario de los analistas y demás, la incertidumbre crece. Y crece de una manera muy grande. O sea, ¿qué tal si gana el PAN? Y este hombre Fox que hizo una estrategia que 2 años antes de la elección hizo todo un desarrollo, pues estaba siendo observado por quienes, pues por las gentes como Lujambio, como pues los que eran miembros del Consejo, Molinar, Cebadúa, además el Goldenberg, porque el reto que se iba a presentar en la elección del 2000 era justamente la posibilidad de que la democracia había llegado al grado tal de que ya no necesariamente iba a ganar el PRI. Bueno, en ese contexto, cuando pasa la elección y gana Fox, de inmediato se presenta la queja de amigos de Fox. O sea, nadie creía que Fox había ganado así limpiamente y había que buscar una forma de investigar cómo le había hecho. Y lo encontraron. El PRD encontró que en efecto había habido en la campaña del candidato Fox una forma de hacerse de recursos que no había sido reportada al instituto en sus informes de campaña y que podría haber violentado algunas de las nuevas normas de la fiscalización y del financiamiento de los partidos. Por ejemplo, el PRD acusaba de que Fox había traído dinero del extranjero. Por ejemplo, se decía que había habido empresas que habían dado dinero a la campaña de Fox. Por ejemplo, se decía que había gastado más de lo que el tope de gastos de campaña había permitido. Y todo eso se convirtió en una queja. Y se llamó Amigos de Fox porque, en efecto, lo primero que hubo que reconocer es que había una organización que se llamaba Amigos de Fox, que había hecho las veces de, ¿cómo decirlo?, el aparato a través del cual se juntaban recursos de diferentes fuentes para canalizarlos a la campaña. Cuando la ley decía que todos los recursos tenían que entrar a través del partido. Y esto cambiaba completamente, no el triunfo de Fox, pero sí la forma como se habían manejado las finanzas. Lo vivimos de una manera muy compleja porque al principio no creíamos que la queja fuera a dar para mucho, porque no teníamos instrumentos de investigación muy sólidos. Éramos la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas, con un área que era fiscalización y los instrumentos que nos había dado la ley, pero lo que se acusaba y se decía pues implicaba una investigación que no teníamos elementos para hacer o para imaginar. Por eso la queja de Amigos de Fox empezó a resolverse y empezamos a desechar muchas de las líneas de la investigación porque no teníamos los elementos. Pero cuando lo votamos en esta mesa, obviamente el PRD va al tribunal y dice lo que pasa es que el IFE no hizo una buena investigación. Y el tribunal nos dice, en efecto, tienen razón, hay que hacer una investigación y nos dijo cómo. Ustedes con sus atribuciones pueden hacer este tipo de indagatorias. Ustedes con sus atribuciones pueden preguntarle a los medios de comunicación. Pueden utilizar su monitoreo para ver cuántos spots del Partido Verde pasaron. ¿Por qué el Partido Verde? Porque era el partido aliado del PAN. Entonces, y nos abrió una nueva mirada a lo que era
hacer la fiscalización a través de la investigación de las quejas. Y esa queja, bueno, pues obviamente pues empezó a generar no nada más muchas líneas de investigación, sino la necesidad de invertir recursos en la investigación. Mi dirección ejecutiva tuvo que formar un área de quejas que no tenía, con una directora de quejas y otros analistas para poder hacer la investigación. Ya no era que salían las quejas y se resolvían por sí mismas. Ahora había que tener un equipo de investigación para eso y demandaba mucho trabajo. Por eso cuando se acaba el 2001, cuando se acaba el 2000, perdón, ya Fox es presidente y ya la queja estaba empezando a crecer, ya estábamos en eso, de repente nos aparece también como un hongo que brinca así la queja de Pemex Gate, porque la reacción fue también de decirle al PRI, también el PRI hacía trampa. Y en el caso del PRI era una queja muy distinta. Se trataba de que el sindicato de Pemex había recibido un préstamo de Pemex, o sea, en recursos públicos que habían ido al sindicato, y ese dinero había ido al partido para ser utilizado en las campañas, 500 millones de pesos. Era otro tipo de investigación. Sí, yo creo que ahí fue cuando Alonso da sus mejores trabajos de construcción de la fiscalización, porque finalmente la otra fiscalización, la fiscalización ordinaria, pues se basaba en un reglamento y tenía una dirección ejecutiva que operaba las cosas, pero en estas dos quejas había que ser muy creativo, había que ser muy imaginativo, todos, nosotros para ver qué líneas de investigación seguíamos, Alonso para generar ideas de por dónde ir y los partidos para tratar de defenderse de lo que estábamos haciendo. O sea, el PRI nos mandaba para Pemex Gate unos oficios de 50, 60 páginas con una gran cantidad de información y que nos pedía que hiciéramos investigación para demostrar que no había incurrido en una serie de situaciones y nosotros teníamos que resolverlo. Y eso fue lo que empezó a generar ese tipo de problemas. ¿Cuál cree usted que es el legado de Alonso Lujambio para la ingeniería institucional y democrática de México? Bueno, yo creo que en Alonso encontramos en esta combinación esta capacidad de, retomemos lo que decíamos, ¿no?, de ser un hombre que no dejó la reflexión académica y al mismo tiempo le tocó generar nuevas instituciones. Aquí en el IFE fue muy claro con fiscalización. Y esa combinación le permitió que, no nada más aquí, sino a donde estuvo, generó este tipo de cuestiones. O sea, el IFAI mismo, cuando él era comisionado del IFAI, le aporta y le inyecta rápidamente nuevos mecanismos, nuevas formas de hacer las investigaciones, nuevas formas de enfrentar el problema de la transparencia. Y entonces sí se va sumando en Alonso esta combinación de tener una reflexión político-académica sólida, tener una experiencia electoral importante, básicamente en fiscalización, pero era una experiencia electoral, después una experiencia en órganos como el IFAI, y esto lo hace que cuando empezamos a reflexionar sobre Alonso, pensemos en un hombre de Estado, porque es un hombre que logra aglutinar una visión suya, muy de él, de hacia dónde tienen que ir las instituciones, con una huella en las instituciones en las que pasó, pero con una reflexión político-académica sólida. Y yo creo que esa es un poco la gran huella. Hay otros grandes hombres que han pasado y que incluso recientemente se han ido y que han también aportado mucho a la política en el país. Pero quizá lo diferente de Alonso es que logró incorporar estos tres elementos y sí puede ser un hombre en ese sentido que aportó en cualquiera de los niveles. Hay ciertos textos de Alonso que son indispensables de ser leídos, ¿sí? Pero cuando uno piensa en Alonso
y las elecciones, uno se acuerda de Alonso el fiscalizador. Y este tipo de huella que deja en las instituciones, además con su forma de ser, con su trabajo permanente, creo que no nada más deja un legado importante, sino es un ejemplo a seguir por muchos, sobre todo los jóvenes que se vienen a hacer grandes estudios y demás, grandes reflexiones, y lo que hay que enseñarles es cómo, además de la reflexión y el análisis académico, hay que estar en la acción, hay que aprender a tomar decisiones y en consecuencia construir instituciones o perfeccionar instituciones, si tú quieres. ¿Cómo contrastaría el Consejo General, aquel de Woldenberg y Lujambio, entre otros, del 97 a 2003, con los retos del Consejo General del INE de hoy en día? Yo diría que son dos consejos completamente distintos, pero también son dos instituciones completamente distintas. Y además hay un contexto político completamente distinto. Vamos por partes. El Consejo General de Pepe Woldenberg traía consigo nosotros le decíamos una especie de año de gracia. No importaba prácticamente lo que hicieran. Se confiaba mucho en la gente, se confiaba mucho en la capacidad de cada uno de los miembros del Consejo General, y además sí integraban perfiles muy distintos para dirigir la institución. Pero sobre todo, los consejeros de entonces tenían claro que había que construir la institución. O sea, la ley no les era suficiente. Por ejemplo, Lujambio, sabíamos que existía el secreto bancario y fiduciario, ¿sí? Y que, bueno, pues, si nosotros le pedíamos información a los bancos, nos iban a decir que no. Bueno, pues no importó. Íbamos a la Comisión Nacional Bancaria y muchas veces nos dijo: no te puedo dar esa información. O por ejemplo con la FEPADE, para las investigaciones de Pemex Gate. Necesitamos que nos permitas ver el expediente que estás siguiendo en este procedimiento. Pues que no, porque es una investigación en marcha. Bueno, logramos que la FEPADE nos abriera sus expedientes. Y eso después se tradujo en cosas como una nueva ley que ya abre el secreto bancario para nosotros, por ejemplo. Lo mismo piensa en el caso de Molinar. Había que analizar a los medios de comunicación de otra manera. Ya Molinar en el 94 había inventado junto con Santiago Krill un monitoreo de medios. Bueno, ahora el nuevo consejo llevó ese monitoreo al máximo. Entonces había que ir más para adelante y todo era construir. Cuando ese consejo se acaba, pasan dos cosas. El siguiente consejo le pasó exactamente lo contrario que el de Woldenberg. ¿Por qué? Porque la gran virtud del consejo de Woldenberg es que había sido aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados. Cuando nosotros llegamos en el 2003, nada más fuimos nombrados por el PRI, el PAN y el Verde, ¿sí? Y la izquierda se había quedado fuera. En consecuencia, por definición ya éramos un consejo que no había sido reconocido por nada más y nada menos que el PRD. ¿Sí? No nos extrañe que cuando llegamos a la elección del 2006, el PRD había construido desde el principio una imagen de que en este consejo no se podía confiar. Entonces nuestra tarea era una muy distinta, era continuar el trabajo que había hecho el consejo de Pepe, por un lado, pero enfrentar una nueva realidad. Además, como ya había habido transición, ¿sí? Como ya Fox estaba gobernando, entonces el problema ya no eran las elecciones. ¿Para qué queríamos tanto dinero? Y empezó a ser cuestionada la autoridad electoral. Bien, el consejo actual tiene grandes diferencias con la de Alonso porque en esta evolución la institución actual es completamente distinta. El hecho de que nosotros tengamos ahora que involucrarnos directamente en las elecciones locales
que tengamos que tener tareas como nombrar a los consejeros electorales de los soples, que tengamos que fiscalizar ya no nada más las campañas federales, sino también las campañas locales. O sea, así como fiscalizamos a la Cámara de Diputados, tenemos que fiscalizar al presidente municipal de San Felipe Torres Mochas, ¿sí? Y eso modifica la institución, la hace una institución nacional y además en relación con otras autoridades electorales que antes nos eran completamente insulsas. Ahora los soples y el INE tienen que trabajar juntos y la actitud del Consejo General entonces es distinta. Hay un punto que me entusiasma a mí mucho, que son los que estamos discutiendo en estos días. También hay un gran espacio de creatividad. Hay que construir una nueva relación entre el INE y los órganos locales electorales. Hay que innovar ahí cómo hacer para que ellos se involucren en el mismo tipo de expertise que tiene el IFE y ahora el INE. ¿Sí? Y ahí hay un espacio de creatividad, pero es una creatividad distinta a la que tuvo que vivir Alonso y sus colegas entonces, porque aquello era construir todo en un ambiente de paz y tranquilidad con una autoridad electoral reconocida y respetada por todo el mundo. Nosotros tenemos que construir una institución nacional con el descrédito de que somos una institución cara, de que se gasta mucho dinero en la democracia y con una expectativa de que pase ¿qué? Si ahora el PRI pierde el poder en el 2018, pues no es novedad. Ha ganado uno, ya ha ganado otro y no pasa nada. Y si gana el PRD, pues, o si gana Morena, pues la alternancia ya llegó para quedarse. ¿Sí? ¿Qué le podemos ofrecer de nuevo a la sociedad que no conozca en materia electoral? Pues le tenemos que ofrecer elecciones mejores hechas, con más expertise, que a nivel local también lo sean, en un ambiente de desconfianza y lamentablemente en un ambiente de inseguridad. Entonces el trabajo es igual de apasionante, igual de creativo, pero en un contexto muy distinto. El Consejo de Woldenberg fue exitoso porque tenía un contexto, entre otras cosas, que le permitía que lo que hicieran era echarse para adelante. Y además con mentes muy brillantes, empezando por Pepe. Sí, desde luego Lujambio, desde luego Molinar, pero hombre, gentes como Merino, que le dio al Servicio Profesional Electoral una nueva dinámica, o gentes como Jesús Cantú, que hizo que nos convenciéramos de una vez por todas que ya no había mapaches dentro del INE. ¿Qué pensarías tú que en este ambiente, como mencionas, que vivimos actualmente, de desconfianza a todas las instituciones políticas del país, qué pensarías tú o qué nos puedes decir que tiene que hacer y qué está haciendo el INE para legitimarse ante la sociedad? Te voy a dar un ejemplo claro en el área de Lujambio, la fiscalización. En las últimas sesiones del Consejo hemos tenido que resolver quejas de fiscalización y hemos tenido que ver si en efecto un partido importante o no ha respetado las leyes. Y esto implica, además de crear un sistema de cómputo que nos dé la información y todo, una actitud ante la fiscalización. Yo creo que lo que tenemos que hacer es rescatar ese espíritu. Alonso lo ponía de una forma muy ruda. Si no hacemos la fiscalización perra, dura, que se le tenga miedo, que los partidos lo piensen muy bien cuando hacen, porque a cualquier tropelía, porque va a haber una autoridad enérgica persiguiéndolos. Si no recuperamos ese ambiente, la gente no nos va a creer que estamos fiscalizando bien y va a seguir pensando que el dinero nada más se lo embolsan los partidos y que el dinero es demasiado y además se gasta en tonterías. Entonces, cuando nos volvamos otra vez, que estamos haciéndolo, en una fiscalización intensa, dura, temerosa, pues vamos a ver entonces una reacción de la sociedad. Bueno, pues al menos, es mucho dinero, pero al menos se está rindiendo cuentas bien. Y es lo que hay que construir. Y como eso en muchos ejemplos, por ejemplo, otro, ya nombramos a los soples. Ellos tienen la obligación de hacer las elecciones locales el año que entra. No hay elección federal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
fijar criterios de cómo se hacen las elecciones locales, a irnos hasta donde nos permita la ley para decirles a los soples, mira, sí, tú tienes derecho a hacer el PREP, la ley te da la posibilidad de hacer el PREP, pero yo te voy a decir cómo. Y estos son los lineamientos y lo tienes que hacer así. Y echarnos para adelante, para que las elecciones a nivel estatal tengan el mismo nivel de calidad que tienen las elecciones federales. Y entonces sí la gente va a creer, ah, caray, sí hay una autoridad que está retomando una fuerza como institución que permite garantizar que se entienda por qué se hacen las cosas. Ese espacio que tuvo Pepe Woldenberg y sus consejeros de entonces, ese espacio es el que no tenemos nosotros en términos de coyuntura, pero sí lo podemos tener a nivel de actitud y echarnos para adelante en este tipo de cosas. Eso no quiere decir sancionar, eso no quiere decir perseguir, no, eso quiere decir tener una actitud creativa para que la autoridad electoral se eche para adelante y vaya lo más allá posible con el reto que tiene hoy, hacer que las elecciones locales sean igual de creíbles que las elecciones federales. Y que además se gaste menos dinero y que además de eso tengamos la posibilidad de que la sociedad se vea mejor representada por los partidos políticos. Yo creo que eso es parte de lo que sirve ahorita recordar a Alonso, porque ese es el tipo de actitud de un hombre de Estado en una institución como esta que puede echar para adelante a la institución y en el reto que le tocó. Hoy me acordaba yo, hombre, si Alonso se hubiera imaginado que íbamos a tener un sistema de cómputo obligando a los partidos a que capturen todos sus ingresos y todos sus gastos ahí y que íbamos a tener al día siguiente de que capturan sistematizada toda la información, hombre, se había vuelto feliz. No, a él le tocó todavía la fiscalización de a mano, pero la echó para adelante. ¿Sí? Ahora que tenemos nuevas herramientas tecnológicas, no nos podemos conformar. Tenemos que, como Alonso hizo entonces, echarnos para adelante. Ahora que usted es presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, platíquenos, ¿qué implicó organizar las elecciones, la primera prueba del INE tras la reforma política del 2014? A ver, había un elemento en la ley que era el que más me preocupaba a mí y que centraba un poco el sentido de la reforma electoral, que era organizar la casilla única. ¿Por qué era una decisión difícil? Porque, en primer lugar, la ley avanzó para que las elecciones locales fueran concurrentes con las federales. Por eso, en este año tuvimos 17 elecciones, 16 concurrentes más Chiapas. Y la ley le pareció muy sencillo decir, hombre, si van a ser el mismo día las elecciones locales y las elecciones federales, pues en lugar de poner dos casillas, una local y otra federal, hagamos una sola. Y la ley diseñó un modelo para hacer una casilla. El problema era operar correctamente ese sistema. Porque no nada más es poner una mesa más grande, en donde quepan 6 funcionarios en lugar de 4, y en lugar de poner las urnas para lo federal, pues poner las urnas para la federal y la local al mismo tiempo. Implicaba este nuevo tipo de relación, que fue el gran reto. Nuevas actas, nuevas formas de instalar las casillas, mucho trabajo de capacitación, había que capacitar a más gente, había que llegar a más lados en un ambiente más complejo de desconfianza hacia el INE. Por ejemplo, había que distribuir los materiales electorales entre los funcionarios de casilla de una manera distinta, había que convencerlos de que ya no nada más iban a contar los votos de una elección, sino que iban a contar los votos de todas las elecciones, había que organizar el trabajo de cómo hacerle al final de la jornada electoral para quiénes de los 6 funcionarios hacen qué, había que nombrar y capacitar a 2 secretarios, uno para que llenara las actas de la elección local y otro para que llenara las actas de la elección federal. Había que entonces pelearse, bueno, quiénes van a contar los votos, si nada más tenemos 3 escrutadores. Y paradójicamente la ley nos decía, no, 2 de los 3 se encargan de la elección federal y uno para la elección local. Sí, nada más que había estados en donde
había elección de gobernador, de presidentes municipales y de congreso local con un escrutador, mientras acá solamente teníamos elección para diputados. Entonces hubo que generar un modelo con mis colegas y con la Dirección de Capacitación y de Organización para que lleváramos lo que dice la ley hasta donde pudiéramos, y este elemento tan sencillo de poner la casilla y contar los votos no se nos fuera a caer. O sea, no se había tocado desde el 94 el esquema de cómo se ponían las casillas. Y el IFE por eso ya tenía mucha experiencia al respecto. 94, 97, 2000, 2003, 2006, 2009, 2012. Siempre lo hicimos de la misma manera, ya nos la sabíamos. Y ahora por primera vez había que hacer una casilla completamente distinta, con responsabilidades distintas. Eso fue quizá para mí el reto del INE en esta elección. Oye, sí, pero nombrar a los soples también era un gran reto. Sí, pero nombrar a los soples, si nos equivocábamos, teníamos la atribución para removerlos y nombrar otros. Pero si nos equivocábamos en poner la casilla única, se caía la elección. Y eso es lo que no podíamos permitir. Y nos tocó hacerlo con Chiapas prendido, con Oaxaca prendido, con Guerrero prendido, y aún así salimos adelante. Entonces, yo creo que ahí es en donde tenemos que valorar la herencia del IFE como una institución que tiene muchas fortalezas para hacer este tipo de trabajos y la posibilidad de sumar en este esfuerzo a los soples. Y ese es, digamos, quizá para mí, como presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, el reto más grande. De repente yo veía, híjole, ya se está acercando la elección, y le decía a mi amigo Luis Javier Vaquero, director de Capacitación Electoral, oye, faltan muchos funcionarios. Hay zonas del país en donde no hay, no están integradas las casillas. ¿Qué vamos a hacer? Y un poco yo pensaba, confiemos en nuestra gente, confiemos en la institución, y lo hicimos porque ya tiene experiencia. Pero luego venía el problema. No, sí, Arturo, nosotros ya acabamos, pero faltan los soples. Algunos no nos han entregado los manuales de capacitación, otros van retrasados porque ellos estaban acostumbrados a hacer las elecciones de una manera completamente distinta. Ya nadie se imagina que vamos a ir a una elección y que falten boletas. Eso ya no pasa, pasaba antes. Ahora ya no pasa. ¿Sí? Ahora los temores estaban en otros lados. Pero nosotros teníamos que seguir garantizando que podíamos poner casillas. Los temores eran que si la violencia llegaba y impedían el voto, que si los maestros en Oaxaca iban a impedir con violencia que la gente saliera a votar, que si en Guerrero la gente que estaba vinculada con los padres de los normalistas de Ayotzinapa iban a tratar de impedir la elección para protestar y buscar algo muy legítimo, una explicación de qué pasó con sus hijos. Esos eran los nuevos temores. Sí. Mientras que acá, pues, mi temor era poder poner las casillas con un nuevo modelo que no habíamos ensayado nunca. Lo habíamos ensayado solamente en Colima, en donde siempre hemos puesto casilla única. Pero hombre, Colima es un estado chiquito, 3 distritos, 2 distritos, no sé. ¿Sí? Ahora había que poner casillas únicas en los 300 distritos del país. Y eso era una experiencia nueva. Fue realmente apasionante y fue una experiencia exitosa. Sí. Claro, debido a Chiapas y Oaxaca, muchas casillas nos faltaron. Pero hombre, de cualquier manera, perdimos un solo distrito de los 300. Uno. Y en Aguascalientes y por culpa del gobernador. ¿Sí? Pero no nos pasó nada así en otros lugares. Es más, que me da mucho gusto a mí, con la situación en Guerrero, así de difícil como estuvo, ¿sí? El promedio de participación electoral en el país fue de 47%, ¿sí? En Guerrero fue 56%. Es decir, tan pudimos poner casillas, tan pudimos meter orden electoral, que votó 6, 7, 8, 9 puntos más que el promedio nacional. Bueno, pues eso le da gusto a uno. Oye, pero que sigue siendo muy poquito. Sí, pero para una elección intermedia a nuestros estándares es un éxito. Y la gente ya no aplaude eso, porque están más preocupados por lo que tienen que preocuparse. ¿Quién me va a gobernar?
Qué bueno que la gente ya no se preocupe por organizar la elección. Ahora la gente se preocupa por quién voy a votar. Eso es lo que tenemos que llevar para adelante. Y eso es el reto que seguirá para adelante. El año que entra tendremos 13 elecciones locales y vamos a participar, pero nosotros no vamos a organizar todo. ¿Por qué? Porque no hay elección federal. Tenemos que dejar medio solitos a los soples, pero nosotros atrás. Es un reto distinto. Hay que echarnos para adelante. Ahora bien, consejero, hablando de estos cambios que ha habido en cuestiones electorales, últimamente se ha hablado mucho de algo muy popular, las candidaturas independientes. Se ha hablado de sus alcances, limitaciones e implicaciones, pero ¿qué nos puede decir usted al respecto? ¿Cuál es su opinión? Yo creo que uno de los avances de la reforma del 14 fue tratar de buscar que la representación social encontrara nuevos caminos de desfogue. Uno es las candidaturas independientes, pero junto con las candidaturas independientes también se legisló sobre la consulta popular, por ejemplo, o se legisló también sobre la iniciativa ciudadana. O sea, la reforma puso en el ciudadano un conjunto de nuevas opciones para tomar decisiones. Si no me gusta determinada política, pues hagamos una consulta. El INE que se encargue de organizarla. Si somos un grupo de mexicanos que creemos que debe haber una ley con estas características, metamos al Congreso de la Unión una iniciativa de ley. Y curiosamente, si no hay un partido que me satisfaga, yo como militante debo tener la opción de poder ser votado como candidato independiente. Yo creo que tenemos de todo en estas experiencias. Iniciativas populares no han surgido. Hay algunas que se han metido, pero no han pasado todo el camino completo. Yo creo que ahí todavía falta mucho generar el expertise de grupos políticos que diseñen y redacten una buena ley y se tomen la molestia de hacer todo el recorrido para ponerla en las cámaras. En términos de consultas populares, algo está mal, algo salió mal. Había 3 posibilidades de consultar, 3 inquietudes, una relacionada con el salario mínimo, otra relacionada con la reforma energética, otra, ya no me acuerdo cuál era la tercera. Sí. Y yo creo que el modelo que diseñaron los legisladores nos coloca en una posición muy difícil, porque primero consigo las firmas, y luego voy a preguntarle a la Corte si la pregunta que quería hacer es correcta. Los promoventes de estas consultas hicieron toda la tarea. Fueron a las calles, consultaron a la gente, pidieron las firmas, llegaron acá, nos entregaron los paquetes de firmas, el Registro Federal de Electores revisó que en efecto fueran auténticas, que fueran gentes que están en el padrón electoral, dijimos sí, adelante, muy bien, ¿y ahora qué? Pues ahora hay que mandar a la Corte la pregunta. Y es la Corte la que dice, no, esas preguntas no valen. Y sí se desperdició todo el gran esfuerzo que se tomaron estos ciudadanos para generar las consultas. Quizá el procedimiento debiera ser al revés. Primero se formula la pregunta, se consulta a la Corte, si la Corte dice sí, esta pregunta es válida, entonces se encuentra gente que apoye. Y después vas al INE a que te validen tus firmas y demás. Como la ley lo prevé al revés, pues pasó lo que pasó. Y en el caso de las candidaturas independientes, yo creo que hay un dato que nos habla de su éxito. Tuvimos elecciones para presidentes municipales, para diputados locales, para diputados federales, para gobernadores, ¿sí? Y en cada una de estas 4 elecciones ganó un candidato independiente. Tenemos un gobernador independiente, tenemos un diputado independiente a nivel federal, tenemos varios diputados independientes a nivel de congresos locales y presidentes municipales independientes. Quiere decir que la figura funciona, opera, y no nada más de que puede haber candidatos, sino que pueden ser votados con éxito.
Sí, bueno, el caso del Bronco en Nuevo León lo describe completamente, un estado tan complejo, con tantos intereses económicos que se manejan ahí y demás, hacen a un lado los partidos y el elector prefiere a un independiente. Bueno, yo creo que es una figura fundamental. Yo tenía mis temores, y los sigo teniendo, de que hasta dónde una figura como esta puede dañar a los partidos políticos. Porque si cada vez más tenemos candidatos independientes, los que van perdiendo clientela son los partidos. Pero la experiencia nos muestra que justamente porque hay candidatos independientes, los partidos van a tener que ponerse las pilas y buscar una nueva forma de relación con la sociedad, si quieren seguir siendo partidos. Y esta es una competencia válida, interesante. Así que yo le doy la bienvenida a esta figura. Consejero, para ir cerrando la entrevista, nos gustaría conocer cuáles son las agendas pendientes. ¿Qué temas falta tratar con miras a la elección del 2018? Hay que consolidar mucho al Instituto Nacional Electoral, hay que consolidar la fiscalización, hay que modernizar muchos aspectos de la reforma electoral, tenemos que agilizar procedimientos. En el 18 vamos a tener un montón de elecciones, presidentes, diputados y senadores, y al mismo tiempo algunos gobernadores, algunos congresos locales y un montón de presidentes municipales. Va a ser la elección más grande que se haya enfrentado a un instituto como el INE. Y esto implica, desde luego, pues, vencer muchos retos técnicos, eminentemente técnicos. O sea, no está garantizado que porque ya lo sabemos hacer, nos vaya a salir bien. El 15 nos mostró muchos éxitos, pero también nos mostró cosas en las que tenemos que trabajar más. Pero fundamentalmente yo creo que hay que trabajar mucho en la proyección del INE como una institución distinta. No es el IFE, no es una continuación del IFE, es una cosa distinta. Y hay que comunicar bien a la sociedad este tipo de trabajo y que se regenere la confianza. Ahí me dicen que no, ya el INE perdió confianza. No. Todos los ciudadanos van a una oficina del INE a sacar su credencial para votar con fotografía. La vayan a usar o no, y la necesitan, y confían en que nosotros se las vamos a dar. Bueno, necesitamos extender esa confianza a otro tipo de actividades. Yo creo que ahí básicamente está el reto mayor. Y buscar también una nueva relación con el gobierno que nos permita prever situaciones como la de Oaxaca o la de Chiapas en esta última elección. Es que nos gustaría que en una idea sintetizara la democracia en México. La democracia en México. La democracia en México es pasión, es aventura, es competencia, pero sobre todo es participación. Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias.